Unos niños son maltratados por su madrastra, pero lo que ocurre cuando uno de ellos cae enfermo, la dejará sin habla. El sol descendía sobre los cerros que rodeaban el pequeño pueblo, bañando el paisaje en tonos dorados y anaranjados. Santiago observaba desde la ventana, con los brazos cruzados. Los campos de maíz parecían interminables, pero su mente no estaba en el horizonte. Miró de reojo a sus hermanos. Tomás, sentado en el suelo, tallaba un trozo de madera con una navaja vieja. Andrés tenía problemas a una pierna desde un accidente y estaba sentado en su silla improvisada. Jugaba con unas canicas, moviéndolas entre sus pequeños dedos. «¿Cuánto falta para que lleguen?», preguntó Tomás, rompiendo el silencio. «No mucho. Papá dijo que llegarían antes de que oscurezca», respondió Santiago, sin apartar la vista del camino polvoriento que se extendía frente a la casa. La llegada de Elena, la nueva esposa de Ramón, traía consigo un aire de incertidumbre. Santiago no había visto a su padre tan emocionado en años, pero el entusiasmo de Ramón no era compartido por sus hijos. La idea de que otra mujer tomara el lugar de su madre, fallecida hacía 4 años, era difícil de aceptar. Aún más complicado era saber que esa mujer traería consigo a sus propios hijos, Claudia, de 14 años, y Rubén, de 16. Santiago no los conocía, pero algo en su interior le decía que su llegada cambiaría todo. Un carruaje desvencijado apareció en el camino, levantando polvo a medida que avanzaba. Ramón salió apresurado de la casa, limpiándose las manos en el delantal que usaba cuando cocinaba. «¡Ahí vienen!», exclamó con una mezcla de alegría y nerviosismo. Elena bajó del carruaje con movimientos firmes, su rostro serio y su mirada escrutadora. Vestía de manera sencilla, pero cada gesto suyo transmitía autoridad. Claudia y Rubén la siguieron cargando maletas. Claudia caminaba con aire altivo, mientras que Rubén tenía una sonrisa torcida, como si se burlara del mundo entero. Ramón les dio la bienvenida con un abrazo. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo, extendiendo un brazo hacia la casa. Elena asintió y caminó hacia la entrada sin decir una palabra. Los niños la observaron desde la puerta. «¿Y estos son tus hijos?», preguntó Elena con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, ellos son Santiago, Tomás y Andrés», respondió Ramón con orgullo. Elena les dedicó una mirada rápida y añadió: «Espero que sean obedientes». Santiago apretó los labios, sintiendo que esas palabras eran más una advertencia que una bienvenida. La primera cena fue tensa. Elena habló animadamente con Ramón sobre los cambios que quería hacer en la casa: reorganizar la cocina, pintar las paredes, reemplazar algunos muebles. Claudia y Rubén permanecieron callados, pero no mostraron ningún interés en Santiago y sus hermanos. Los tres se mantuvieron en silencio, intercambiando miradas incómodas, mientras Elena continuaba hablando. Cuando todos terminaron de comer, Elena se levantó y dijo: «Muy bien, ahora vamos a organizarnos. Santiago y Tomás, limpien la mesa, laven los platos y dejen la cocina en orden. Andrés, limpia el polvo de los muebles». Santiago alzó la vista incrédulo. «¿Y Claudia y Rubén?», preguntó. Elena lo miró fijamente con una sonrisa fría. «Claudia y Rubén ya tienen bastante con sus estudios y otras responsabilidades importantes. No pueden perder tiempo con estas cosas». El chico sintió una ola de rabia subir por su pecho. Miró a Andrés, quien no podía mover bien la pierna desde el accidente que había sufrido meses atrás. «Andrés no puede», intentó decir. «No me interesa lo que no pueda hacer», interrumpió la mujer. «Hay tareas que cualquiera puede realizar. No quiero excusas». Ramón, que había encendido su pipa, no dijo nada. Su silencio fue una respuesta que Santiago no esperaba. Apretó los dientes, se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos. Tomás lo siguió en silencio, mirando de reojo a Claudia y Rubén, que observaban todo con una indiferencia hiriente. Esa fue la primera señal de cómo cambiarían las cosas en la casa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora para Santiago, Tomás y Andrés. Mientras Elena imponía tareas cada vez más exigentes, Claudia y Rubén pasaban el día leyendo en el patio o jugando en el jardín. Santiago trató de mantener la calma, pero cada día que pasaba
Sentía que la injusticia se hacía más evidente. Una tarde, mientras cortaban leña en el patio trasero, Tomás rompió el silencio. ¿Por qué siempre tenemos que hacer todo nosotros? Claudia y Rubén ni siquiera limpian sus cuartos. Porque Elena lo decidió, respondió Santiago, golpeando el tronco con el hacha. Y porque papá no ve lo que pasa cuando no está. ¿Crees que nos escucharía si le dijéramos?, preguntó su hermano. Santiago guardó silencio por un momento. No lo sé, pero si esto sigue así, tendremos que intentarlo. Al regresar al interior de la casa, encontraron a su hermano menor llorando en el patio trasero. Su silla improvisada estaba rota, con una de las ruedas hecha pedazos. Claudia y Rubén estaban sentados en la sala, charlando como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó Santiago arrodillándose junto a su hermano menor. Claudia me empujó por accidente, respondió Andrés entre sollozos, y luego se rieron de mí. Santiago apretó los puños y respiró hondo. Está bien, arreglaremos esto, dijo, tocando suavemente el hombro de Andrés. Esa noche, mientras trabajaban en reparar la silla con trozos de madera y clavos oxidados, Santiago tomó una decisión. Esto no va a durar para siempre, dijo mirando a Tomás a los ojos. Lo prometo. Aunque Elena podía controlar muchas cosas, no podría quebrar el vínculo que unía a los tres hermanos. El sol apenas había salido cuando la mujer irrumpió en la pequeña habitación que compartían los hermanos. ¡Arriba!, exclamó golpeando la puerta con la palma abierta. Hay mucho trabajo que hacer hoy y no quiero holgazanes. Santiago abrió los ojos con dificultad. Había dormido poco pensando en cómo arreglar la silla de Andrés y en las constantes humillaciones de los últimos días. Miró a su hermano menor, que aún dormía profundamente. Tomás, en cambio, ya estaba despierto, sentado en la cama con los brazos cruzados. «Vamos, niños, no tengo todo el día», insistió Elena desde el pasillo. Santiago se levantó, y tras lavarse rápidamente la cara con agua fría, salió al patio donde Elena ya esperaba con una lista de tareas en mano. Tú y Tomás limpiarán el gallinero y recogerán los huevos. Después cortarán más leña. Andrés puede barrer la entrada y sacudir los muebles del salón. Pero la silla de Andrés aún no está lista, protestó Santiago. Eso no es excusa, respondió la mujer, sin mirarlo directamente. Ya tiene manos, ¿verdad? Puede arrastrarse si hace falta. La rabia se acumuló en el pecho de Santiago, pero no dijo nada. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Tomás, por su parte, le lanzó una mirada que decía lo que ambos sentían. Odio hacia aquella mujer que parecía disfrutar imponiéndoles tareas imposibles. Claudia y Rubén se paseaban por la casa con total libertad. Rubén bromeaba con su hermana, mientras Elena les servía café y galletas en la sala. Santiago los observó de reojo, mientras pasaba con una canasta llena de huevos frescos. Esos dos no hacen nada, pensó, apretando los dientes. Cuando regresó al patio, encontró a Andrés intentando barrer la entrada. Apoyaba su peso en la pierna sana e intentaba no caerse. «Déjalo», le dijo Santiago quitándole la escoba suavemente. «Yo me encargo». «Pero Elena se va a enojar si no hago nada», murmuró Andrés con un tono lleno de temor. «No te preocupes, yo hablaré con ella». Tomás apareció cargando un manojo de ramas que había recogido del jardín. «¿De verdad vas a hablar con Elena?», preguntó levantando una ceja. «Number, pero no voy a dejar que Andrés haga cosas que no puede», respondió el hermano mayor. Esa noche, mientras Ramón cenaba en silencio, Santiago decidió intentarlo. «Papá, necesitamos hablar contigo». Ramón alzó la vista del plato. Su rostro mostraba agotamiento después de otro largo día en la obra, pero su tono fue paciente. «¿Qué pasa, hijo?». Santiago miró a Tomás buscando apoyo. «Elena nos está dando muchas tareas. Nosotros hacemos todo mientras Claudia y Rubén no hacen nada». El hombre suspiró y dejó los cubiertos sobre la mesa. «Mira, Santiago, esta casa es de todos, y todos tenemos que contribuir. Claudia y Rubén ayudan en otras cosas. Además, Elena está a cargo cuando yo no estoy. Es importante que la respeten». «Pero papá, eso no es justo», insistió Tomás. «Nos hace limpiar, cocinar y hasta cuidar a sus hijos». «Ya basta», cortó Ramón alzando la voz.
Era raro que hablara así, pero el cansancio en su rostro se transformó en irritación. Elena hace lo mejor que puede para mantener esta casa en orden. Ustedes deben obedecerla. El chico bajó la mirada sintiendo un nudo en el estómago. No había más que decir. Ramón se levantó de la mesa y salió al patio a fumar su pipa, dejando a los niños en un silencio incómodo. Los días se volvieron una rutina agotadora. Cada mañana, Elena les asignaba tareas que parecían multiplicarse sin fin. Santiago y Tomás trabajaban hasta que sus manos quedaban enrojecidas, mientras Andrés hacía lo que podía desde su silla rota. En más de una ocasión, Elena se burlaba de sus esfuerzos, diciendo que eran insuficientes y amenazando con duplicar sus responsabilidades si no hacían las cosas como ella quería. «Esta mujer es un demonio», murmuró Tomás una tarde, mientras recogía agua del pozo. «No sé cuánto más podamos aguantar». Santiago lo observó, pensando en lo mismo. Si Ramón no quería escuchar, tendrían que buscar otra forma de solucionar las cosas. Esa noche, mientras estaban en su habitación, Santiago habló en voz baja para que Elena no los oyera. «No podemos seguir así». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Tomás. Andrés estaba sentado en su cama, escuchando con atención. «Papá no nos cree». «Lo convenceremos», dijo Santiago con determinación. «Elena no puede esconder lo que está haciendo para siempre. Algún día se dará cuenta». Andrés miró a su hermano mayor y asintió lentamente. Aunque era el más pequeño, confiaba plenamente en las palabras de Santiago. Era un hilo de esperanza en medio de una situación que parecía no tener salida. La tarde siguiente no fue diferente, por mucho que los hermanos se esforzaban por encontrar lo bueno en una situación tan mala. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas rotas del salón cuando Elena entró en la casa. Su rostro estaba enrojecido de furia. Santiago, que estaba ayudando a Andrés a ajustar la silla rota, levantó la vista al escuchar el portazo. «¿Qué creen que están haciendo?», gritó la mujer avanzando hacia ellos. «Les dije que dejaran de perder el tiempo con esa porquería». Santiago se levantó rápidamente, poniéndose entre Andrés y la mujer. «Solo estamos arreglando la silla. Andrés la necesita para moverse». La mujer lo miró con desdén. «Esa cosa no sirve para nada. Si no puede caminar, que se las arregle como pueda. Hay trabajo que hacer, y ustedes aquí jugando al carpintero». Tomás, que estaba en la cocina lavando unos platos, apareció en la puerta al oír los gritos. «Andrés no puede moverse bien sin la silla», dijo con un tono firme, aunque su voz temblaba un poco. «No es justo». Elena soltó una carcajada sarcástica. «¿Justo? Nada en esta vida es justo. Mientras estén en esta casa, harán lo que yo diga». Sin previo aviso, agarró la silla improvisada de Andrés y la levantó con ambas manos. Antes de que nadie pudiera detenerla, la estrelló contra el suelo, rompiéndola en varios pedazos. Andrés soltó un grito ahogado, mientras Santiago y Tomás se quedaban paralizados por el shock. «¿Por qué hiciste eso?», exclamó Santiago con los ojos llenos de furia. «Porque estoy harta de sus quejas y su falta de respeto», respondió Elena, señalándolos con un dedo acusador. «Ahora limpien este desastre y vuelvan al trabajo, y si siguen desafiándome, me encargaré de que las cosas sean aún más difíciles para ustedes». Con esas palabras, dio media vuelta y salió del salón, dejando tras de sí un silencio pesado. Santiago se arrodilló junto a los restos de la silla, mientras Andrés intentaba contener las lágrimas. Tomás se quedó de pie, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esa noche, ninguno de los tres hermanos durmió. Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, Andrés comenzó a delirar de fiebre. El hermano menor estaba acostado en el colchón, jadeando suavemente mientras su frente ardía de fiebre. Santiago y Tomás permanecían sentados a su lado, intercambiando miradas llenas de preocupación. «Esto no puede ser solo por lo que pasó con la silla», murmuró Tomás, rompiendo el silencio. «Algo está mal». Santiago asintió sin apartar la vista de su hermano menor. Andrés respiraba con dificultad y su piel se veía pálida incluso bajo la tenue luz de la vela. «Creo que es su pierna. Nunca se curó bien después del accidente y estuvo forzándola demasiado». «¿Y si se pone peor?»,
preguntó Tomás con la voz temblorosa. No vamos a esperar a que eso pase, respondió Santiago poniéndose de pie. Lo llevaremos al médico ahora mismo. Su hermano lo miró sorprendido. ¿Y Elena, si se entera? No me importa, dijo Santiago con voz firme. Esto no es negociable. Andrés está enfermo y no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. La madrugada era fría, pero eso no detuvo a los hermanos. Con cuidado levantaron a Andrés y lo llevaron hasta la silla destrozada que yacía en el patio trasero. Lo colocaron en la estructura, aunque no tenían ruedas funcionales, todavía podían usar la base de metal con el respaldar intacto para arrastrar a su hermano hasta el hospital. Tomás ató una cuerda alrededor de la base para poder arrastrarla mientras Santiago empujaba desde atrás. La improvisada silla chirriaba con cada movimiento, pero funcionaba lo suficiente. El camino hacia el pueblo era oscuro y accidentado. Cada bache hacía que Andrés gimiera de dolor, y Santiago sentía el peso de su hermano en cada músculo de sus brazos. Tomás caminaba adelante, tirando con todas sus fuerzas. Ninguno de los dos se quejó a pesar del frío y el esfuerzo. ¿Estás bien, Andrés?, preguntó Santiago con la voz entrecortada. Sí, solo un poco mareado, respondió Andrés débilmente. No te preocupes, ya casi llegamos, dijo Tomás, aunque el pueblo todavía parecía estar a kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegaron al hospital, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. La enfermera de guardia los miró con sorpresa al verlos entrar con la silla rota. ¿Qué le pasó?, preguntó acercándose rápidamente. Tiene fiebre. No sabemos qué le pasa, pero creemos que es por su pierna, explicó Santiago, jadeando por el esfuerzo. La enfermera los condujo a una sala de emergencias, donde el doctor Vargas apareció poco después. Su rostro se endureció al ver la condición de Andrés. «Coloquen al chico aquí», indicó, señalando una camilla. Los hermanos levantaron a Andrés con cuidado y lo colocaron en la camilla, mientras el doctor inspeccionaba su pierna. Al cortar las vendas mal ajustadas, un olor fétido llenó la sala. Vargas frunció el ceño y comenzó a trabajar de inmediato. «Esto es una infección avanzada», dijo, examinando la piel inflamada alrededor de la herida. «¿Por qué no lo trajeron antes?» «No sabíamos que estaba tan mal», respondió Santiago mirando al suelo. «¿No estaba tomando las medicinas que le receté después del accidente?», preguntó Vargas, mientras preparaba una solución antiséptica. Los chicos intercambiaron miradas, confundidos. «No sabíamos que necesitaba medicinas», admitió Tomás. El doctor se detuvo y los miró con incredulidad. «¿Cómo que no sabían? Yo entregué una lista a alguien de su familia para que comprara antibióticos». «Elena se encargó de eso», murmuró Santiago. Vargas dejó escapar un suspiro, mientras colocaba una inyección en el brazo de Andrés. «Su hermano tendrá que quedarse aquí. La infección es grave, pero con antibióticos intravenosos podremos controlarla». «¿Va a estar bien?», preguntó Tomás con la voz llena de preocupación. «Sí, pero necesita reposo absoluto y atención constante», respondió el médico. «Voy a necesitar hablar con su padre. Esto no puede continuar así». Santiago abrió la boca para protestar, pero el doctor lo interrumpió. «Esto no es culpa de ustedes, pero alguien debe hacerse responsable». Ramón llegó al hospital al mediodía, todavía vestido con su ropa de trabajo. Al entrar, vio a Santiago y Tomás en la sala de espera. Su rostro mostraba confusión y preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó mirando a sus hijos. «Andrés está enfermo. Tiene una infección porque no le dieron las medicinas que necesitaba», explicó Santiago. Ramón frunció el ceño. «¿Cómo que no le dieron las medicinas? Yo le di dinero a Elena para que comprara todo lo necesario». «Elena no hizo nada», dijo Tomás, con un tono que bordeaba entre la rabia y la desesperación. «Papá, ella nos trata mal. Nos hace hacer todo el trabajo mientras Claudia y Rubén no hacen nada». Rompió la silla de Andrés. «No nos escucha». El doctor Vargas apareció en ese momento, interrumpiendo la conversación. «Don Ramón», dijo con un tono serio, «su hijo está estable, pero su condición era grave. Esta infección no se desarrolló en un día. Es el resultado de semanas de negligencia». Ramón apretó los labios, asimilando las palabras del médico. «Yo confié en Elena para que manejara esto», admitió. «Y claramente no lo hizo», dijo Vargas cruzando los brazos. «Si esta situación no mejora,
Tendré que reportarla a servicios sociales. Ramón respiró hondo y miró a sus hijos, quienes lo observaban con ojos llenos de esperanza y miedo. Finalmente, asintió. Me encargaré de esto. No volverá a pasar. Eso espero, respondió Vargas. Por ahora Andrés se quedará aquí para recibir el tratamiento que necesita. Sus otros hijos pueden quedarse con él si quieren. Santiago asintió. Nos quedaremos. Ramón los miró por un momento antes de salir del hospital, con una mezcla de rabia y determinación en su rostro. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero no podía permitir que las cosas siguieran así. El hombre llegó a su casa una hora después. Su rostro estaba endurecido como el cemento que solía trabajar. Cerró la puerta con fuerza, atrayendo la atención de Elena, que estaba sentada en la sala con Claudia y Rubén. Ella levantó la vista de un libro, sorprendida por el ruido. ¿Qué pasa, Ramón?, preguntó intentando sonar tranquila, pero la tensión en su voz era evidente. Quiero saber qué hiciste con el dinero que te di para las medicinas de Andrés, dijo Ramón, avanzando hacia ella. Su tono era bajo, pero cada palabra estaba cargada de furia contenida. Elena se encogió de hombros. Lo usé para otras cosas que la casa necesitaba. No pensé que las medicinas fueran urgentes. Ramón apretó los puños. Mi hijo está en el hospital por tu falta de urgencia. Tiene una infección grave porque nunca recibió el tratamiento que necesitaba. Claudia y Rubén intercambiaron miradas tensos. Elena, sin embargo, trató de mantener la compostura. Ramón, no exageres, Andrés siempre está enfermo. Esto no es culpa mía. No me mientas, dijo el hombre acercándose más. Santiago y Tomás me dijeron todo. Me dijeron que les haces hacer todo el trabajo mientras tus hijos no hacen nada, que rompiste la silla de Andrés, y ahora esto. Elena se levantó de su asiento alzando la voz. Ah, ¿sí? ¿Y qué esperabas? Tus hijos son un montón de inútiles que no saben hacer nada por sí mismos. Alguien tenía que enseñarles a trabajar. ¿Enseñarles? Ramón dio un paso atrás, incrédulo. ¿Eso crees que es enseñar? Andrés no puede caminar, y tú destruiste su única forma de moverse. ¿Eso también era parte de tu lección? La mujer lo miró fijamente, su rostro ahora lleno de ira. No tienes idea de lo difícil que es manejar esta casa. Mientras tú estás en la construcción todo el día, yo soy la que tiene que lidiar con todo. Lidiar con todo, repitió el hombre. Su voz sonó llena de amargura. No tienes derecho a llamarlo así, porque lo único que has hecho es crear un infierno para mis hijos. Claudia intervino intentando defender a su madre. Papá, esto no es culpa de mamá. Santiago y Tomás siempre exageran todo. Cállate, Claudia, exclamó Ramón sorprendiéndola. He sido demasiado ciego, pero ya no más. La discusión continuó por varios minutos más, hasta que Elena, en un arranque de rabia, perdió el control. Sí, es cierto, les hice trabajar, les rompí la silla. ¿Y qué? Tus hijos necesitan aprender que la vida no es fácil, y si tengo que ser dura para que lo entiendan, lo haré. Ramón la miró con una mezcla de rabia y decepción. Ya no vas a hacer nada. Esto se terminó, Elena. No voy a permitir que sigas dañando a mi familia. La mujer cruzó los brazos, su expresión desafiando las palabras de Ramón. ¿Y qué piensas hacer? ¿Echarme? Esta también es mi casa. Ya no, respondió Ramón, con un tono que no admitía discusión. Si no te marchas, voy a hablar con un abogado. No quiero verte aquí cuando regrese del hospital. Elena intentó responder, pero Ramón no le dio la oportunidad. Dio media vuelta y salió de la casa, dejando un silencio pesado en el ambiente. Claudia y Rubén se quedaron en la sala, mirando a su madre sin saber qué decir. Mientras tanto, en el hospital, Santiago y Tomás permanecían junto a la cama de Andrés, quien comenzaba a mostrar señales de mejoría. Su fiebre había bajado gracias a los antibióticos, pero todavía estaba débil. «Papá va a hacer algo, ¿verdad?», preguntó Andrés con voz débil. «Sí», respondió Santiago apretando la mano de su hermano menor. «Esta vez sí». «¿Y si no puede?», insistió Andrés. Santiago miró a Tomás, quien asintió con firmeza. «Entonces lo haremos nosotros, pero esto no va a seguir así».
El doctor Vargas entró en la habitación en ese momento, con una sonrisa leve. Andrés está mejorando. Si todo sigue así, podrá irse a casa en unos días. Gracias, doctor, dijo Santiago. De nada, respondió Vargas, mirando a los tres hermanos con una mezcla de admiración y compasión. Son niños fuertes, pero no deberían tener que serlo solos. Santiago sintió que sus palabras llevaban más peso del que parecían y asintió lentamente. Gracias por ayudarnos. El doctor se inclinó hacia ellos. Si alguna vez necesitan algo, vengan a verme. A veces, incluso las familias más fuertes necesitan un poco de apoyo. Los tres hermanos asintieron, sintiendo que por primera vez no estaban completamente solos en su lucha. Ramón regresó al hospital esa noche. Su rostro estaba cansado, pero había una nueva determinación en sus ojos. Al entrar en la habitación de Andrés, se arrodilló junto a su cama y tomó su mano. «Lo siento mucho, hijo», dijo con la voz quebrada. «Debí haber visto lo que estaba pasando. No voy a dejar que eso pase nunca más». Santiago y Tomás lo miraron desde el otro lado de la cama, sorprendidos por la sinceridad de sus palabras. Ramón levantó la vista hacia ellos. «Ustedes también. Voy a arreglar esto. Se los prometo». Aunque la herida seguía abierta, esa noche fue la primera vez en mucho tiempo que los hermanos sintieron que la esperanza no era un sueño lejano. La mañana llegó silenciosa al hospital, con rayos de sol tímidamente iluminando la habitación de Andrés. Santiago y Tomás despertaron en las sillas de plástico que habían empujado contra la pared. Ramón, sentado junto a la cama, observaba a Andrés, quien dormía profundamente. Aunque las palabras de la noche anterior habían aliviado algo del peso que llevaban, el ambiente todavía estaba cargado de tensiones no resueltas. Santiago se frotó los ojos y se enderezó en su asiento. «¿Qué haremos cuando regresemos a casa?», preguntó rompiendo el silencio. Ramón no respondió de inmediato. Parecía perdido en sus pensamientos, su mirada fija en el rostro sereno de Andrés. «Primero quiero que sepan que voy a estar más presente. No voy a permitir que nada ni nadie vuelva a hacerles daño». «Eso ya lo dijiste», replicó Tomás con un tono más frío de lo que pretendía. «Pero ¿cómo sabemos que esta vez será diferente?». La pregunta quedó flotando en el aire. Ramón suspiró profundamente y se giró para mirarlos. «Tienen razón. No puedo pedirles que confíen en mí solo porque lo digo. Tendré que demostrarlo». Antes de que Santiago pudiera responder, el doctor Vargas entró en la habitación con una sonrisa leve. «Buenos días. Andrés está respondiendo bien al tratamiento. Si todo sigue así, podrá irse a casa en un par de días». Ramón asintió agradecido. «Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle lo suficiente». «No me lo agradezca a mí», respondió Vargas mirando a los hermanos. «Sus hijos son los verdaderos héroes aquí. Si no hubieran actuado a tiempo, estaríamos hablando de algo mucho peor». Santiago y Tomás intercambiaron una mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. «Solo hicimos lo que teníamos que hacer», dijo Santiago. El doctor asintió. «Eso demuestra mucho sobre ustedes, pero ahora quiero hablar de algo más. Ramón, su familia ha pasado por un momento muy difícil, y aunque Elena ya no está en la casa, las heridas que dejó no desaparecerán fácilmente». Ramón asintió lentamente. «Lo sé, pero ¿por dónde empiezo?». «Empiece escuchándolos», dijo Vargas mirando a Santiago y Tomás. «Y más importante, cumpla lo que les prometió. Estas cosas llevan tiempo». El regreso a casa desde el hospital fue incómodo. La ausencia de Elena y sus hijos hacía que el hogar pareciera más grande, más vacío. Pero el alivio que Ramón esperaba no llegó. Las heridas del pasado seguían ahí, invisibles pero pesadas. Andrés descansaba en el viejo sillón del salón, aún débil, mientras Santiago y Tomás recogían los restos de una rutina que hacía semanas se había roto. Esa mañana Ramón intentó iniciar una conversación mientras desayunaban. «Voy a trabajar menos horas. Quiero estar aquí más tiempo para ustedes», dijo, mirando a sus hijos con la esperanza de ver algo de aprobación en sus ojos. Santiago levantó la vista por un segundo, pero no dijo nada. Tomás, en cambio, mordisqueó su pan sin levantar la mirada.
El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa tarde, Santiago y Tomás fueron al mercado a comprar provisiones. Mientras caminaban entre los puestos, sintieron las miradas de algunos vecinos, cargadas de una curiosidad casi burlona. Cerca de un puesto de verduras, dos mujeres mayores cuchicheaban sin molestarse en ser discretas. «Ahí van los hijos de Ramón», dijo una, señalándolos con la cabeza. «Dicen que echaron a la pobre Elena y a sus hijos. ¡Qué ingratos!». «Y todo porque no podían manejar unas reglas simples», agregó la otra cruzándose de brazos. «Ramón siempre tuvo problemas con esos niños. No me sorprende». Santiago sintió que el calor subía a su rostro. Apretó los puños, pero antes de que pudiera decir algo, Tomás lo jaló del brazo. «Déjalo», dijo con un tono bajo pero firme. «No vale la pena». Al llegar a casa, dejaron las provisiones en la mesa y buscaron a su padre, quien estaba arreglando una puerta rota en el patio. Santiago fue directo al punto. «Elena está diciendo cosas sobre nosotros en el pueblo. Le está diciendo a todos que la tratamos mal y que tú la echaste sin motivo». Ramón se detuvo y dejó caer el martillo al suelo. Miró a sus hijos, su rostro endurecido por la frustración. «Sabía que no se iba a quedar callada», murmuró. Luego respiró hondo y los miró de nuevo. «No se preocupen por lo que digan en el pueblo. Yo sé la verdad, y ustedes también». «Eso no es suficiente», dijo Tomás cruzándose de brazos. «La gente nos está mirando como si fuéramos los malos. ¿Por qué no dices la verdad? Ella fue quien nos maltrató, quien no compró las medicinas de Andrés». El hombre suspiró pasándose una mano por la cara. «Quiero hacerlo, créanme, pero no tengo pruebas. Si voy y digo que Elena los maltrató, ella va a negarlo todo. Y con los rumores que ya está difundiendo, nadie me va a creer». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que ella siga mintiendo?», insistió Santiago, su voz cargada de frustración. «No», respondió Ramón con firmeza. «Vamos a demostrarles a todos que esta familia puede salir adelante, pero necesito que confíen en mí y me den tiempo». El silencio cayó entre ellos. Santiago y Tomás intercambiaron miradas, inseguras, pero no dijeron nada más. Se retiraron al interior de la casa, dejando a Ramón solo con sus pensamientos. El tiempo pasó lentamente durante los días siguientes. Ramón se esforzaba por demostrar su compromiso, encargándose de la mayoría de las tareas y organizando la casa. Sin embargo, la desconfianza de sus hijos seguía ahí, como un muro invisible que no podían derribar. La tensión alcanzó un nuevo punto cuando, una tarde, un hombre joven vestido con una camisa azul llegó a la casa. Ramón, sorprendido, abrió la puerta para encontrarse con un rostro desconocido que sostenía una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo el hombre con un tono formal. «Soy Joaquín López, del Departamento de Servicios Sociales. Recibimos una denuncia anónima sobre las condiciones en las que viven los niños de esta casa. Necesito hablar con usted». Ramón sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Por supuesto. Pase», respondió, esforzándose por sonar calmado. Mientras Joaquín inspeccionaba la casa, hacía preguntas sobre las rutinas de los niños y su estado de salud. Finalmente, pidió hablar con Santiago y Tomás en privado. Los hermanos, aunque nerviosos, respondieron con sinceridad. Contaron cómo habían sido las cosas con Elena y cómo estaban intentando reconstruir su vida con su padre. Cuando Joaquín terminó, se dirigió a Ramón con una expresión seria pero no hostil. «La situación en la que estuvieron sus hijos es preocupante, pero entiendo que las cosas están cambiando. Por ahora, no veo razones para intervenir directamente. Sin embargo, estaremos monitoreando el caso. Esto no es un castigo, sino una oportunidad para demostrar que esta familia puede sanar». Ramón asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra. «Gracias. No voy a fallarles». Esa noche Ramón reunió a sus hijos en el salón. Se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo prometerles que voy a hacer todo lo posible para que no vuelvan a pasar por algo así. Quiero que estén seguros aquí, y quiero que confíen en mí». Santiago lo miró fijamente, con una mezcla de emociones en los ojos.
Finalmente, habló, su voz baja pero firme. No es solo prometer, papá, es hacerlo. Ramón asintió. Lo sé y lo haré. Los días que siguieron a la visita del asistente social estuvieron llenos de tensiones silenciosas. Ramón redobló sus esfuerzos para demostrar que podía mantener a su familia, mientras Santiago y Tomás se concentraban en sus tareas y en cuidar de Andrés, quien comenzaba a recuperar algo de energía. Sin embargo, el eco de los rumores de Elena seguía creciendo, como una sombra que no dejaba en paz a la familia. La primera señal de que las cosas se complicaban aún más llegó cuando Ramón regresó temprano del trabajo una tarde. Su expresión sombría lo decía todo, pero evitó el contacto visual con sus hijos. Se quitó el sombrero y lo dejó en la mesa, sentándose pesadamente en una silla. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Tomás con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ramón tomó aire antes de responder. «Me dijeron que no necesitan más mi ayuda en la obra. Dicen que no quieren problemas, que los rumores no son buenos para los negocios». Santiago frunció el ceño. «¿Qué rumores?». «Los mismos de siempre», respondió Ramón con voz cansada, «que soy un mal padre, que traté mal a Elena y a sus hijos, que mi familia es un desastre». El silencio cayó sobre la habitación. Andrés, que estaba jugando con unas canicas en el suelo, dejó de moverse y miró a sus hermanos, como buscando respuestas. «Esto no puede seguir así», dijo Santiago, rompiendo el silencio. «No es justo que estemos pagando por lo que ella hizo. Tenemos que hacer algo». «¿Y qué propones?», preguntó Ramón, con un dejo de resignación en su tono. «No tenemos pruebas. Todo lo que tenemos son nuestras palabras contra las de ella». «Entonces busquemos pruebas», sugirió Tomás con determinación. «El doctor Vargas sabe lo que pasó con Andrés, y debe haber alguien en el pueblo que haya visto cómo nos trataba. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Ramón los miró sintiendo una chispa de esperanza en sus palabras. «¿Están seguros de que quieren hacer esto? No será fácil, y podrían enfrentarse a más problemas». «Estamos seguros», respondió Santiago sin dudar. «Es por nuestra familia». Esa misma tarde, Ramón fue al consultorio del doctor Vargas para pedir su ayuda. El médico lo recibió con una mezcla de calidez y preocupación. «Ramón, ¿cómo está Andrés? ¿Cómo está la familia?». «Mejorando, gracias a usted», respondió Ramón antes de ir al grano. «Pero necesito su ayuda. Elena está esparciendo mentiras sobre nosotros en el pueblo y me está costando trabajo y reputación. ¿Estaría dispuesto a hablar sobre lo que pasó con Andrés? Su testimonio podría marcar la diferencia». El doctor Vargas asintió sin dudar. «Por supuesto, lo que le pasó a Andrés no fue solo negligencia, fue maltrato. Si necesitan que lo diga públicamente, lo haré». Ramón apretó la mano del doctor agradecido. «Gracias. Esto significa mucho para nosotros». Mientras tanto, Santiago y Tomás hablaban con una vecina, doña Rosario, una mujer mayor que solía pasar mucho tiempo observando desde su ventana. «Recuerdo cómo esa mujer les gritaba», dijo Rosario, mirando a los chicos con tristeza. «Siempre pensé que era demasiado dura con ustedes, pero nunca quise meterme». «Doña Rosario, necesitamos que lo diga en voz alta», pidió Santiago. «Ella está diciendo que nosotros la maltratamos, y necesitamos que alguien más diga la verdad». La mujer dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, lo haré. Es hora de que el pueblo sepa lo que realmente pasó». Esa noche, mientras los hermanos se reunían en el salón, Ramón les compartió las noticias del doctor Vargas. Santiago y Tomás contaron sobre su conversación con doña Rosario. Por primera vez en semanas, todos sintieron que había un plan concreto, un camino para defenderse. «Esto no será suficiente para convencer a todos», dijo Ramón, mirando a sus hijos. «Pero es un comienzo, y si seguimos juntos en esto, sé que podemos salir adelante». Santiago asintió, mirando a su padre con algo que se parecía a la confianza. «Lo lograremos, papá. No vamos a dejar que nos quiten nuestra casa, nuestra verdad». Aunque la batalla aún no había terminado, la familia finalmente se sentía lista para enfrentarse al peso de las palabras de Elena y demostrar que podían superar cualquier obstáculo,
siempre y cuando estuvieran juntos. A la mañana siguiente, Ramón visitó el despacho de un abogado en el pueblo cercano. Era un hombre de mediana edad, con una expresión tranquila y una mirada que irradiaba experiencia. Después de una breve presentación, Ramón le explicó la situación, detallando lo que había sucedido en los últimos meses. «Lo que me está diciendo es grave», dijo el abogado tomando notas. «Elena no solo difama, sino que también parece haber sido negligente mientras vivía en su casa. Si tenemos testigos dispuestos a declarar, podemos construir un caso sólido». «Ya tenemos dos», respondió Ramón. «El doctor Vargas, quien trató a mi hijo menor después de que ella no le diera las medicinas que necesitaba, y una vecina que fue testigo de cómo trataba a mis hijos». El abogado asintió, ajustándose las gafas. «Eso es un buen comienzo. La demanda que proponemos es doble: difamación y negligencia. La difamación busca limpiar su reputación, mientras que la negligencia busca responsabilizarla por los daños que causó a sus hijos». Ramón asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Cuánto tiempo puede tomar esto?». «Los casos como este pueden tardar semanas o incluso meses», advirtió el abogado. «Pero si los testimonios son sólidos, Elena no tendrá muchas opciones más que retractarse. También puede tratar de contraatacar, pero si lo hace, deberá demostrar que las acusaciones en su contra son falsas». Ramón respiró hondo. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. «Haremos lo que sea necesario». Cuando Ramón regresó a casa, encontró a Santiago y Tomás en el patio, ayudando a Andrés con unos ejercicios que les había recomendado el doctor Vargas. Los tres se detuvieron cuando lo vieron acercarse. «¿Qué dijo el abogado?», preguntó Santiago secándose el sudor de la frente. Ramón les explicó los detalles de la demanda, incluyendo los riesgos y la posibilidad de que Elena intentara defenderse con mentiras. «Pero estamos listos», concluyó. «Tenemos pruebas y aliados. Ahora depende de nosotros mantenernos firmes». «Si ella intenta mentir otra vez, estaremos preparados», dijo Tomás cruzándose de brazos. «Ya no le tenemos miedo». Santiago asintió mirando a su padre. «¿Qué necesitamos hacer ahora?». Ramón sonrió levemente, orgulloso de la fuerza que veía en sus hijos. «Solo tenemos que esperar la respuesta de Elena, y mientras tanto, seguir adelante con nuestra vida. No podemos permitir que esto nos detenga». La espera fue más corta de lo que esperaban. Una semana después de que se presentara la demanda, Elena recibió una notificación formal en su nueva residencia. La reacción no se hizo esperar. Enfurecida, intentó negar todo, pero al leer los nombres de los testigos, su furia se convirtió en preocupación. Sabía que las declaraciones del doctor Vargas y doña Rosario serían difíciles de contradecir. Ramón y sus hijos no tardaron en escuchar rumores de que Elena planeaba defenderse. «No nos dejaremos intimidar», les dijo Ramón una noche mientras cenaban. «Estamos haciendo lo correcto». A pesar de las palabras de aliento, la tensión en la casa era palpable. Cada vez que llegaba una carta o un vecino se acercaba, los hermanos intercambiaban miradas nerviosas. Sin embargo, esa tensión los unía más. Por primera vez en meses, se sentían como una familia enfrentando el mismo enemigo. Un día, mientras regresaban del mercado, Santiago y Tomás vieron a Claudia, la hija de Elena, sentada sola en una banca. Santiago la observó, tratando de decidir si debía acercarse. Tomás lo notó y murmuró: «¿Crees que sabe lo que está pasando?». «No lo sé», respondió Santiago, pero antes de que pudiera hacer algo, Claudia los vio y los llamó con un gesto. Los hermanos se acercaron con cautela. «Sé que mi mamá está mintiendo», dijo Claudia sin rodeos. «Ella nunca les dijo la verdad a los demás, pero yo sé lo que les hizo. No estoy aquí para defenderla. Estoy aquí porque no quiero seguir siendo parte de esto». Tomás frunció el ceño. «¿Estás diciendo que nos ayudarás?». Claudia asintió. «Sí puedo». Los meses que siguieron a la presentación de la demanda estuvieron llenos de incertidumbre y tensiones. Aunque la familia de Ramón estaba más unida que nunca, el proceso legal requería paciencia y determinación. El abogado trabajó diligentemente, recopilando pruebas y organizando los testimonios.
Elena, por su parte, intentó posponer el juicio, pero las evidencias en su contra eran demasiado fuertes para ignorarlas. Finalmente, el día llegó. El caso sería presentado ante un juez en el tribunal local. Ramón y sus hijos se levantaron temprano esa mañana. Vestidos con ropa sencilla pero limpia, se dirigieron al pueblo con el corazón en un puño, sabiendo que ese día decidiría el futuro de su familia. El tribunal estaba lleno. Vecinos curiosos habían asistido para presenciar lo que se había convertido en el tema de conversación del pueblo. Elena llegó acompañada de un abogado que parecía tan incómodo como ella. Claudia y Rubén estaban ausentes, una ausencia que no pasó desapercibida entre los presentes. El juez, un hombre mayor de semblante severo, pidió que comenzaran las declaraciones. El abogado de Ramón presentó primero el testimonio del doctor Vargas, quien explicó con detalle cómo la falta de medicamentos había puesto en riesgo la vida de Andrés. Es evidente que hubo negligencia por parte de quien estaba a cargo de estos niños, concluyó el doctor, mirando directamente al juez. Esa negligencia casi le costó la vida a un menor. A continuación, doña Rosario subió al estrado. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra su relato se hacía más firme. Contó cómo había visto a Elena tratar a los niños con desprecio, cómo los obligaba a hacer tareas pesadas mientras sus propios hijos no movían un dedo. Su testimonio pintó un cuadro claro de la dinámica tóxica que había existido en la casa. El golpe final llegó cuando Claudia, inesperadamente, entró al tribunal y pidió hablar. Todos los presentes murmuraron sorprendidos, incluyendo a Elena, quien se levantó de su asiento en un intento desesperado por detenerla. «Quiero decir la verdad», declaró Claudia, mirando al juez con ojos decididos. «Yo vi cómo mi madre trataba a los hijos de Ramón. Vi cómo se aseguraba de que ellos hicieran todo el trabajo, mientras mi hermano y yo no hacíamos nada. Vi cómo rompió la silla de Andrés y cómo ignoró su dolor. Y sé que no les dio las medicinas que necesitaban». Elena intentó interrumpir, pero el juez la silenció con un gesto. Claudia continuó sin vacilar. «No puedo seguir siendo parte de las mentiras de mi madre. Ramón y sus hijos no merecen esto». El tribunal quedó en silencio cuando Claudia terminó de hablar. El juez tomó un breve receso antes de emitir su veredicto. Cuando regresaron a la sala, todos contenían la respiración. El juez, con un rostro impasible, comenzó a hablar. Después de revisar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, queda claro que la señora Elena fue negligente en su trato hacia los hijos de Ramón. Además, la evidencia demuestra que ha participado en una campaña de difamación en su contra. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Por lo tanto, fallo a favor del demandante. La señora Elena deberá pagar una compensación económica por los daños ocasionados y se le prohíbe continuar difundiendo declaraciones falsas sobre Ramón y su familia. Cualquier incumplimiento será considerado desacato y se enfrentará a las consecuencias legales. Ramón sintió cómo el peso que había cargado durante meses finalmente comenzaba a desaparecer. Santiago y Tomás intercambiaron miradas de alivio, mientras Andrés, desde el banco, sonreía tímidamente. Las semanas posteriores al juicio marcaron un renacimiento para la familia. La compensación económica les permitió arreglar la casa y comprar una nueva silla de ruedas para Andrés. El doctor Vargas continuó supervisando su recuperación, asegurándose de que estuviera cada vez más fuerte. Ramón, por su parte, consiguió trabajo nuevamente. Con su reputación restaurada, varios vecinos comenzaron a ofrecerle ayuda y oportunidades. Aunque algunos seguían siendo cautelosos, la mayoría del pueblo había cambiado su percepción de la familia. Un día, mientras trabajaban juntos en el huerto, Tomás levantó la vista hacia su padre. «¿Crees que ya terminó todo esto?» Ramón dejó caer la pala y se apoyó en ella, mirando a sus hijos. «No sé si alguna vez terminan estas cosas del todo, pero lo que sé es que estamos juntos, y eso es lo único que importa». Santiago, sentado junto a Andrés, asintió. «Lo logramos, todos juntos». La familia compartió una sonrisa, un gesto pequeño pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que el futuro estaba lleno de posibilidades,
que los días oscuros habían quedado atrás. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.